Muy buenos días, estimados alumnos. Otra vez nos encontramos en nuestras orientaciones de las actividades de hoy, miércoles 19 de enero de 2022. Sean todos bienvenidos a nuestra pequeña aula virtual y vamos a continuar con las actividades que tenemos programadas para este día. Para poder comprender y entender un texto, ya hemos visto y hablado acerca de los textos informativos y ayer estuvimos revisando las características de las revistas de divulgación científica y hablamos de la portada, ¿no? De la información que nos aportan las portadas de los libros y de las revistas, principalmente para buscar información de las revistas de divulgación científica. Para comprender y entender un texto es importante también tener ciertas imágenes que nos ayudan a tener una mejor comprensión. Pero también las fotografías, ¿verdad? Hablamos ayer de que las imágenes, pues nos referimos a los dibujos y a los recursos gráficos como las fotografías, o también pueden ser gráficas u otro tipo de ilustraciones que nos permitan comprender mejor el texto. Por ejemplo, aquí estamos mirando un ejemplo, ¿no? Para poder comprender pues las capas de la Tierra, cómo se clasifican y se dividen las capas de la Tierra, y tenemos acá un dibujo y también información que lo acompaña. Este tipo de información la podemos encontrar en algunas revistas. Y pues también pudimos identificar que los artículos de divulgación científica que se encuentran en una revista pues tienen ilustraciones y gráficos que nos ayudan a comprender los temas. Notas al pie, es decir, información que viene debajo de cada una de las fotografías, las ilustraciones, los gráficos que nos hacen comprender mejor la información. Las letras que sobresalen porque son más grandes y también en su forma, en su tamaño, en su color. Vimos que en las revistas aparecen el tema principal en letras más grandes y los títulos de otros artículos de divulgación aparecen en letras más pequeñitas. Y también vemos que salen los títulos y subtítulos, ¿verdad?, de la información que aparece en los artículos. Tenemos aquí algunas imágenes y fotografías que representan lo que son los recursos gráficos que apoyan a la comprensión de un tema. Si un artículo de divulgación solamente fueran las letras y la información, tal vez no sería muy comprensible por nuestra parte. Por eso es importante que los artículos vengan acompañados de fotografías o de recursos gráficos que nos ayuden a entender mejor acerca del tema que nos están hablando. Y bueno, también revisamos las portadas de las revistas de divulgación científica, cómo están las partes. Aquí, por ejemplo, vemos que el título de la revista es "¿Cómo ves?", y aquí en las letritas de abajo, las pequeñas, donde aparece el número, el año, el número de edición, la fecha, y aparece, ¿verdad?, aquí el cuarto Foro Mundial del Agua. Aquí vemos que este es el tema principal porque es el que sobresale con las letras más grandes y más coloridas, y aparte viene acompañado de una imagen, una fotografía que viene siendo el recurso gráfico que apoya la comprensión del tema principal, que será el agua, ¿no? Y vemos que acá hay otros como feromonas, transmisiones de señales sexuales, reporteros gráficos del siglo XVIII, criptografía cuántica. Estos vienen siendo los títulos de los artículos de divulgación científica que se encuentran dentro de esta revista. Ya lo hemos visto en la sesión pasada y esta viene siendo la portada. Ustedes van a realizar una actividad interactiva en donde van a poder colocar, ¿verdad? Van ustedes a poder colocar cuáles son las revistas de divulgación científica y cuáles son una revista común. Aquí, por ejemplo, vamos nosotros a mirar esta actividad que pues prácticamente es sencilla para que ustedes puedan realizar. Aquí ustedes van a ir ubicando, por ejemplo, ¿cuáles son las revistas de divulgación científica? Vamos a ir arrastrando. ¿Cuáles creo? Bueno, será esta, a lo mejor una revista de divulgación científica. Otras revistas, vamos a observar las portadas de las revistas y con las portadas de las revistas vamos a ir ubicándolas en donde correspondan. Otras revistas podría ser a lo mejor de moda, ¿no?
Esos sí son otros tipos de revistas. Vamos a clasificar a las revistas entre las que son de divulgación científica y las que son otras. Pero esta actividad ustedes la van a terminar y cuando terminen le van a dar enviar respuestas para que podamos ver cuántos aciertos tuvimos en esta pequeña actividad. Y bueno, para ir continuando con nuestra explicación, vamos a leer un fragmento de un artículo de divulgación científica. Esto es una parte de un artículo de divulgación científica que se llama Cambio climático, ¿qué sigue? Recuerda que este fue el tema principal de la revista que revisamos el día de ayer y van ustedes a realizar esta lectura, pero les dice en la actividad del cuadernillo que van a subrayar con color rojo las ideas centrales de cada párrafo. Van ustedes a tomar su color rojo y van a ir subrayando la información más importante, que a lo mejor consideran ustedes que son esas ideas centrales de cada párrafo, ¿sí? Al leer cada párrafo vamos a subrayar las ideas esenciales. Recuerden que las ideas importantes o esenciales son aquellas que no podríamos comprender, ¿verdad?, si no estuviera. El texto no se podría comprender si no estuviera. Y allí ustedes van a ir subrayando lo más importante. Aquí, por ejemplo, podemos decir que en septiembre se llevaron a cabo eventos muy importantes. Fue una reunión histórica en las oficinas principales de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se reunieron más de 80 países del Estado y del gobierno y decidieron la urgencia de combatir el cambio climático. Entonces a lo mejor esa es una idea importante, ¿verdad?, que no la podemos dejar atrás. Entonces tenemos que ir buscando igual desde el principio cuáles son las ideas más importantes y las vamos a ir subrayando. Esa, digamos, que es nuestra actividad número 1, subrayar lo más importante. Después de hacer lo que me dice esto en la página 50 de nuestro libro, vamos a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué función tienen los gráficos en un texto informativo? ¿Sí? Y vean acá, por ejemplo, no hay ninguna ilustración, ninguna imagen, nada que nos haga comprender el texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vemos información que viene acompañada de ilustraciones? Les vamos a reconocer cuál es la función de los gráficos en un texto informativo, para qué sirven y qué información ofrecen las notas al pie de las imágenes. Las notas al pie de las imágenes es como ya hemos visto aquí, por ejemplo, ya lo he mencionado, cuál es la función de estas notitas que ponemos en la parte de abajo de las ilustraciones, para qué se colocan. Estas dos preguntas las van a responder ustedes de acuerdo a su reflexión y al análisis que ustedes hagan de lo que hemos visto. Y en el esquema que tenemos a continuación, ustedes van a completar el esquema usando las palabras portadas, títulos y subtítulos, gráficos e ilustraciones, esquemas, notas al pie, letras que sobresalen. Estos elementos que vienen a ser, estos elementos vienen a ser los elementos gráficos de los textos informativos. Los textos informativos tienen una portada, tienen letras que sobresalen, llevan notas al pie de las imágenes o fotografías, llevan ilustraciones, llevan esquemas, etc. Ustedes lo van a completar y colorear el siguiente esquema. En la siguiente actividad, en matemáticas, veremos los tipos de triángulos, ¿no? Vemos que los triángulos, por la longitud de sus lados, se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno, ¿sí? Equilátero se refiere a que los tres lados del triángulo son iguales. Isósceles porque solamente dos de sus lados son iguales. Y escaleno porque sus tres lados son diferentes, ningún lado es igual. Pero también los triángulos se clasifican según sus ángulos. Recordemos que un ángulo es aquel que se forma al unir dos lados y es esa abertura que se forma, ¿verdad? Le llamamos ángulo. Entonces se llama rectángulo cuando el triángulo está forma un ángulo recto, que es decir, de 90 grados. Y acutángulo se le llama cuando sus tres ángulos son agudos, es decir, menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Y obtusángulo cuando tienen un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. ¿Sí? Bueno,
Después de revisar esta información y de observar un video que se les va a enviar al grupo de WhatsApp acerca de los tipos de triángulos, ustedes van a completar el siguiente esquema. Dice, ¿recuerdas qué es un triángulo? Después de ver el video vamos a escribir qué es un triángulo y vamos a trazar en la cuadrícula un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. Y en la parte de abajo vamos a buscar cuáles son las características de cada uno para que lo podamos colocar, lo podamos pegar de acuerdo a cuál es un triángulo equilátero, cuál es un triángulo isósceles, cuál es un triángulo escaleno. Esta es la actividad de matemáticas y después nos pide completar la tabla escribiendo la información que falta. Por ejemplo, este triángulo, ¿cuántos lados tiene? Tiene 3 lados. ¿Tiene ángulos iguales? Vamos a colocar la palabra sí. ¿Tiene ángulos rectos? Recordemos que un ángulo recto es el que se forma, ¿verdad? Como si fuera una L, pues no tiene ángulos rectos. ¿Tiene ejes de simetría? ¿Qué significa ejes de simetría? Que lo podemos dividir y puede quedar en partes iguales. Esto ya lo hemos visto en tercer grado. Sí. Les vamos a ir colocando la palabra sí o no y acá los números de lados. ¿Ok? Después de terminar la actividad pasaremos a ciencias naturales, donde hablaremos de los agentes nocivos que son para la salud. Recordemos que un agente nocivo es todo aquella sustancia que puede dañar nuestra salud, pero no solamente sustancias químicas como el cloro, el FAB o los ácidos, que son peligrosos y dañinos y que pueden causar la muerte, sino también hay agentes biológicos como los virus, los hongos, las bacterias, que cuando se introducen al cuerpo causan muchas enfermedades. Y hay otros agentes que son agentes nocivos para la salud, como los agentes físicos, como cuando un sonido es demasiado alto, demasiado volumen, o los rayos del sol que a veces son muy fuertes y cuando salimos sin protección nos pueden dañar. Hay agentes físicos, agentes biológicos y agentes que son sustancias químicas. En Ciencias Naturales, en la página 34 del libro, ustedes van a completar las oraciones que se encuentran aquí, en la número 2, con las palabras que se encuentran acá: anaquel, detergente, irritante. Ustedes van a ir colocando en la línea cuál de estas, cómo van ubicadas estas 3 palabras acá. De aquí, cuáles de estas 3 palabras, cómo las vamos a ubicar aquí, deben de ir. Y estas 3 palabras las debemos ubicar aquí, ¿no? Están revueltas y hay que colocarlas en el lugar que le corresponde. Después, en la página 35 van a hacer algo que a ustedes les gusta mucho, que es resolver una sopa de letras. Van ustedes a buscar estas palabras en la sopa de letras. Estas palabras están relacionadas con agentes nocivos. Ya en la clase de ciencias del lunes ustedes pudieron identificar cuáles son los agentes nocivos para la salud, ¿no? Y acá habla del calor, del frío, del polvo, de virus, de bacterias, de hongos, de líquidos, de microbios, y ustedes van a ir encerrando cada uno. Importante es que ustedes después den respuesta a esta pregunta. Analiza de qué manera pueden afectarte los elementos que encontraste en esta sopa de letras, ya sea por su presencia, por su ausencia, por su exceso. ¿Qué órganos nos afectaría, ¿no? Por ejemplo, cuando la iluminación es demasiado fuerte, a lo mejor puede ocasionar un daño a la vista, ¿verdad? O cuando si hay demasiado ruido, también puede ocasionar un daño hacia nuestros oídos. Es cuando el exceso es malo, ¿no? Entonces puede dañar nuestra salud también. Vamos a ir respondiendo a esa pregunta en nuestra libreta de Ciencias Naturales. Y bueno, de esa manera vamos nosotros a terminar nuestras actividades programadas el día de hoy, y también daremos seguimiento en nuestro grupo de Face y nuestro grupo de WhatsApp. Cualquier duda, estoy a su disposición. Nos vemos, deseo que todos tengan un excelente día.